Sí, así, sí. Venga acá Blanquita, Blanca Acevedo también. Y Josué Rodríguez Jacome, que va a cumplir el próximo jueves, el campeón. Tenemos campeón de ciclismo, ¿no? Él viene de entrenar, se alistó y se vino para estar aquí en la iglesia. ¿Cuántos quieren bendecir a nuestros hermanos, orar por ellos y declarar palabras de bendición para sus vidas? Entonces, por favor, extienda sus manitas hacia el altar y oremos por estos hermanos y bendigámosles. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por la vida de tus hijos, Señor, o que ya cumplieron años o lo que lo van a hacer en días siguientes. Gracias por la vida de Martica, que cumple años mañana, por Astrid, que cumple el miércoles, por Blanca Pastora y por Josué, Señor, que va a cumplir también el próximo jueves. Pedimos del cielo las más ricas bendiciones para tus hijos, que ellos tengan salud, que tengan gozo, que tengan paz. Dale fuerza, vigor, sabiduría, entendimiento de los tiempos, pero sobre todo que sean llenos de tu Espíritu Santo para poder hacer tu voluntad. Padre, que del cielo se derramen las más ricas bendiciones sobre sus vidas. Todo lo que sus manos toquen sea prosperado y que cumplan muchos, pero muchos años más en Cristo Jesús. Amén, amén. Ayer cumplió mi hermana Blanquita. Pero que no se nos note, dice. El jueves, bien, qué bendición. ¿Cuántos quieren oír la palabra del Señor? Bien, tenemos buen tiempo hoy y yo quiero que usted prepare su corazón para oír la palabra que Dios tiene para su vida en esta preciosa mañana. Quiero que abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 24. Proverbios 20, 24. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Lo tenemos acá? Lo tenemos acá también. Recuerde que a veces falla la tecnología y es bueno tener nuestra Biblia, rayarla, hacer notas al lado. Tengo mis Biblias todas rayadas, porque así es de la única manera que yo puedo aprender y tener referencia de los textos. ¿Qué dice la palabra del Señor en Proverbios 20, 24? Dice: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Lo repetimos. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Queda planteada una pregunta que vamos a tratar de responderla a través de la enseñanza. Cierre sus ojitos por un momento. A mí me gusta siempre, después de leer la palabra, tener un momento de oración para pedir la dirección del Espíritu Santo en lo que se va a exponer. Padre, gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y delante de tu palabra estamos expuestos y desnudos. Por eso diga: abro mi corazón para que tú me hables a través de tu palabra. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por la palabra? Bien, el título para los que acostumbran a tomar nota y los que están allí a través de las redes es Planifique con Dios. ¿Cómo es el título? Planifique con Dios. Permítame darle el crédito al pastor José Satirio, que fue de quien tomé nota de esta palabra. En el tiempo que estuvimos en el receso nos congregamos, como dijo mi esposa, en Los Pinos. Y cuando el pastor estaba dando esta palabra en uno de los domingos, yo tomé nota, siempre tomo nota de las palabras de mi pastor Satirio, y Dios colocó en mi corazón transmitirla a la iglesia porque me parece pertinente que nosotros
terminando un año como el que estamos terminando, podamos entender cómo es que se planifica y la manera correcta de hacerlo. Nuestro pastor desde años antes ha traído para nosotros una agenda planificadora. De paso pregunto, ¿quiénes no han hecho o no han recibido todavía la agenda planificadora? Levánteme la mano. Entonces, allí hay 3, 4 manitas por acá, 5, 6. Creo que todavía quedan agendas planificadoras. Entonces, ahora le hacemos llegar una agenda planificadora que la debemos tener en físico. Y si no, se la enviamos digitalmente porque también está digital. Esto es una práctica que nuestro pastor nos ha enseñado para que los años no vengan así como la gente normalmente acostumbra. Una fiesta, un año viejo quemado, uvas y correr por la manzana con una maleta y el año igual que el año anterior o hasta peor. No, nuestro pastor nos ha enseñado a planificar. ¿A qué nos ha enseñado? Planificar. Y esa agenda planificadora es una herramienta que está a su disposición para que usted la aplique. Ahora, la agenda, ¿qué hace uno con una agenda? La revisa periódicamente. De nada sirve usted hacer una agenda y botar por allá la agenda y dice, ay, ¿yo qué sería lo que anoté? No, la idea es que nosotros podamos entender que nuestros pasos están o deben ser dirigidos por Dios. Vuélvame a colocar el texto, por favor, de Proverbios. Vuélvame a colocar el texto. De Jehová son los pasos del hombre. Y la pregunta, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Allí es donde viene la respuesta de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una buena semilla que sembrada en el corazón del hombre y de la mujer da frutos. Gracias, mi hermana Martica. ¿Qué fue lo que dije? Que la palabra de Dios es una buena semilla que sembrada en el corazón del hombre o la mujer da frutos. Porque el Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y Él dijo, por sus frutos ustedes van a ser conocidos. Y ese es el propósito de la enseñanza de esta mañana. Alcanzar una vida que se acople al propósito de Dios. Y déjeme decirle algo. En el mundo se maneja la palabra éxito. ¿Qué se maneja en el mundo? La palabra éxito. Y a usted le venden cualquier cantidad de cosas para que usted alcance el éxito. Ropa acorde al éxito, vehículos de acuerdo al éxito. Estudie en tal lado para que tenga éxito. Y el éxito se ha tergiversado, porque el verdadero éxito es caminar en los propósitos de Dios. Voy a repetírselo, el verdadero éxito es caminar en los propósitos de Dios. Nosotros humanamente hacemos planes. Por favor, colóqueme este texto, Santiago 4:13 al 15, Santiago 4:13 al 15. ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos? Por eso quiero colocar este texto para tener un punto de comparación entre la dirección divina y los propósitos o los planes humanos. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Siguiente, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Siguiente, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjese que el apóstol Santiago coloca un parámetro de comparación para que nosotros aprendamos a planificar con Dios. Porque cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, normalmente nos equivocamos. Cuando estamos direccionando a los chicos que presentan una relación de noviazgo, lo primero que les decimos es oren. ¿Qué es lo que les decimos? Oren.
Si el Señor aprueba esa relación, vayan para adelante. Pero si el Señor no la aprueba, mejor paren y deténgase, porque esa relación, que no es la que Dios aprueba, va a terminar en dificultades terribles. Algo tan sencillo para muchas personas, pero complejo a la vez, porque ya es una vida marital que cuando no se llevan bien, terminan en divorcio y en desacuerdos terribles. Y eso lo hemos visto con tristeza. Pero algo más sencillo. Aquí el apóstol Santiago habla de negociar. Uno normalmente tiene un negocio, una manera de ganarse la vida, y eso lo hace de manera automática. Pero yo he visto muchas personas profesionales de esta casa que ellos en sus sobres colocan petición: pido oración por este caso que estoy llevando, en el caso de los abogados, pido oración por este viaje que voy a hacer. Están colocando delante de Dios las cosas que para ellos son importantes, porque ese es el propósito, que nosotros aprendamos a planificar con Dios. Los errores y las equivocaciones las hemos cometido por haberlo hecho en nuestra propia sabiduría. Cuando nosotros creemos que tenemos la razón, pues vamos para adelante. Pero si Dios no está en el asunto, vamos a tener dificultades. Amén. Miren lo que dice Proverbios 3, 5 y 6, que es un texto que nosotros conocemos, incluso hasta de memoria. ¿Qué dice Proverbios 3, 5 y 6? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El texto es muy simple. El libro de Proverbios nos da una orientación a adquirir sabiduría para tomar decisiones. Y aquí dice: no te confíes de ti mismo, porque el mismo corazón del hombre es engañoso. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por el corazón, muchas veces tenemos tropiezos y dificultades grandes. El proverbista Salomón aquí dice: confía en Dios de todo tu corazón. Si usted ha confiado a Dios su salvación, que es lo más importante, ¿por qué no le confía su matrimonio? ¿Por qué no le confía su empresa? ¿Por qué no le confía su vehículo? ¿Por qué no le confía hasta las cosas más simples? Mire, si la salvación, que es lo más importante y lo más grande que podemos tener, se la hemos confiado a Dios, ¿por qué a veces nosotros dudamos que Dios nos pueda sostener en algo más trivial o más simple? Y aquí es donde viene el propósito de la palabra: aprender a caminar en los propósitos de Dios. El hombre hace planes, pero Dios tiene propósitos. El hombre humanamente dice: voy a hacer, tengo estas ideas, y eso está bien, eso está bien. Pero esa idea, ese proyecto que yo tengo, yo debo aprender a filtrarlo. Ese es el término que se usa técnicamente, a filtrarlo en Dios. Porque si no es la voluntad de Dios, o no va a ser de bendición, y yo lo coloco delante de Dios, Dios me va a colocar tropiezo y yo voy a entender. Así de sencillo. Si yo coloco un proyecto delante de Dios, Señor, si es tu voluntad, que es lo que está diciendo Santiago, si Dios quiere, si es tu voluntad que yo haga esto y esto, Señor, que se den las cosas. Y si no, coloca tropiezo. Pues si el Señor coloca tropiezo y usted ve que todo es adverso, hay gente que se empeña obstinadamente en seguir adelante. ¿Para qué? Para más adelante tener una caída más fuerte. Debemos aprender a ser sensibles a la voz de Dios y aprender a oír la voz de Dios. Por eso es importante orar y ayunar. ¿Qué es importante? Orar y ayunar. Voy a plantearle una pregunta, pero por favor no la responda. Allí para usted. ¿Hace cuánto no saca un tiempo para ayunar? ¿Hace cuánto no dedica un tiempo significativo para orar? Porque yo puedo orar al final del día, con el cansancio de toda una jornada de trabajo, y bueno, Dios se agrada con esa oración, porque a Dios toda oración que nosotros hagamos de corazón, Él la oye. Pero qué lindo poder dedicar un tiempo, decir: Señor, voy a apartar esta hora
única y exclusivamente para hablar contigo, para orar. Porque en la medida que yo ore, en la medida que yo ayune, mis oídos espirituales, mis ojos espirituales se van a abrir para ver y oír la dirección de Dios. Porque cuando no hago esas cosas, entonces soy guiado por mi propia voluntad, por mi propia concupiscencia, por las cosas que a mí me agradan. Y no voy a oír o no voy a entender cuando Dios me está direccionando. Amén. En Proverbios 16:1, quiero completar la introducción con este texto, Proverbios 16:1. ¿Qué dice Proverbios 16:1? Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Aún hasta lo que usted va a decir, hasta lo que usted va a hablar, podemos o debemos colocarlo delante de Dios. Porque muchas veces uno dice, yo voy a ir a hablar y le voy a decir y esto. Y cuando uno hace todo lo que uno planeó, muchas veces se forma un conflicto mayor. Pero cuando yo digo, Señor, dame sabiduría, direccióname, que las palabras que salgan de mi boca sean conforme a tu voluntad, yo puedo tener una conversación pacífica, amistosa, aún con una persona difícil de tratar. Entonces, el propósito de la palabra en esta mañana es que aprendamos a planificar con Dios. Levante su mano derecha y diga, yo quiero aprender a planificar con Dios. Y dale un aplauso al Señor. Como esto de recibir sabiduría de parte de Dios para planificar y tomar decisiones, tiene mucho que ver con el libro de Proverbios. Vamos a tomar muchos textos de Proverbios, porque allí es donde está la sabiduría que Dios da para que nosotros la tomemos. Proverbios 19:21, por favor, vaya conmigo a ese texto y léalo conmigo. Proverbios 19:21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y déjeme decirle algo importantísimo. Usted sabe por qué tenemos escuela dominical y tenemos la ruta generacional en nuestras iglesias para levantar a nuestros niños. Porque todo lo que se siembre en esos chiquitines va a quedar grabado y aun cuando ellos crezcan, esa palabra va a permanecer en sus corazones. El otro día cuando vino una pastora aquí, Ángel dijo, ella fue mi maestra de escuela dominical. ¿Cuál pastora fue, Ángel? Fue una pastora que vino de Pino. Ah, la esposa del pastor Carlos Díaz, sí. La esposa del pastor Carlos Díaz, el papá del pastor Juan Carlos Díaz. Fue maestra de Ángel. Y mire dónde está Ángel hoy, un empresario del reino de los cielos. Que con dificultades y todo ha permanecido. ¿Por qué? Porque el consejo de Jehová permanece para siempre. Usted no permita que la palabra que usted escucha se la arrebate el enemigo. Cuando usted va a la parábola del sembrador, dice que la palabra que cae junto al camino, ¿qué pasa con esa semilla? Vienen las aves del cielo y se la comen, los pajaritos. Dice que, y la explicación que el Señor da es aquellos que escuchan la palabra y no la alcanzan a retener y viene el enemigo y se la arrebata. Cuando usted sale de un culto y cruzó allí la esquina, ¿de qué fue que predicó el pastor? Parece chiste, pero déjeme decirle, usted no se deje arrebatar la palabra que Dios coloque en su corazón. Aliméntese de ella. Tome nota de los textos, o al menos grábeselo, o lo que es la esencia de la palabra que dice. Entonces dice, muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Entonces, en los planes que nosotros hagamos, debemos aprender a incluir a Dios. ¿Qué fue lo que dije? Debemos aprender a incluir a Dios. Y sabe que mi esposa hablaba ahora en el momento de la ofrenda,
Y muchas personas quieren y anhelan la bendición de Dios en su economía, pero cuando se trata de devolverle a Dios lo que es de Él, se nos cierra el corazón y hasta ahí llega nuestra dirección de Dios. Y comienzan a reprender al diablo. Un chiste que no entendieron. Bueno, escúcheme bien. Dios bendice, pero Él honra al que le honra. Si usted en sus negocios no es fiel con el Señor, pues el Señor en su misericordia lo sostendrá. Pero si usted quiere ver su negocio crecer y prosperar y extenderse, aprenda a ser fiel con el Señor. Es decir, llevarlo en sus planes también. Llevarlo en sus planes. Ahora, que la gente dice y que muchos dicen, usted no se preocupe con lo que diga afuera la gente. Los recursos que se recaudan a través del Centro Cristiano son manejados con una pulcritud y una transparencia impresionantes. Y aunque la gente hable, la iglesia tiene compromisos con misioneros, con los niños huérfanos en Mozambique. Yo no sé, usted alcanzó a ver el video que ya se le hizo a esos niños un comedor nuevo. Ellos antes comían en el suelo, ahora comen en mesitas y en unos platos ya más propios para ellos. ¿Y de dónde salen los recursos para que esos niños coman desayuno, almuerzo y comida media mañana y media tarde? ¿Sabe de dónde sale? De la ofrenda que usted coloca en misiones. Y Prados del Este es una iglesia misionera. Y Dios bendice todo el que ama el corazón de Dios. Y el corazón de Dios está en las misiones, en los que no conocen de Él. Amén. Dios ama al dador alegre. Y allí es donde yo debo aprender a incluir a Dios en mis planes para que los propósitos de Dios se cumplan. Ahora, yo les hablé al principio de éxito. El mundo maneja un éxito, pero en Dios el éxito muchas veces no es tener el último vehículo, no es tener los mejores vestidos. De pronto no es que Dios no le agrade la excelencia, sí, pero Dios tiene propósitos. ¿Qué es lo que Dios tiene? Propósitos. Ahora, no es justificar la mediocridad o la pobreza o la miseria, no, porque esas no van con Dios. En algún tiempo la iglesia malinterpretó la santidad y se pensaba que entre más pobre, más santo, y eso no tiene nada que ver con la santidad. Porque hay gente que vive en la miseria, en la carramplana, y su vida es un desastre en la parte moral. Entonces no tiene nada que ver la pobreza con la santidad. Usted mira a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, fueron riquísimos. Job fue rico. ¿Y qué era lo que en ellos se podía ver? Eran hombres santos. Los patriarcas eran hombres santos, con equivocaciones y todo, pero eran hombres santos, que habían entendido el propósito con el cual Dios bendice. Ahora, el éxito no es como el mundo lo ofrece, porque ¿de qué le sirve a un hombre tener la empresa más grande de Colombia o del mundo? Y en el trayecto de obtener la empresa, su familia se destruye. Divorcios, y no uno, varios divorcios consecutivos, o perder su salud en el proceso de adquirir las riquezas. ¿De qué le sirve a una persona perder su salud? Y después cuando ya tiene las riquezas no las puede disfrutar, no se puede comer una aguapanelita con pan porque le hace daño el azúcar, le hace daño el pan. No puede comerse un sancochito, un mute, porque todo le hace daño. El éxito no es como el mundo lo mide. El éxito es conforme a la voluntad de Dios. A veces hay siervos de Dios que el éxito es terminar siendo sacrificados. Usted mira a Pablo, ¿cómo murió Pablo? ¿Cuál es el final de Pablo? Decapitado en una cárcel romana. Y usted mira las cartas que Pablo escribió desde la cárcel, son las cartas de más alegría y gozo, porque él sabía que estaba cumpliendo el propósito de Dios. Ahora, no que él no apreciara la vida, él apreciaba la vida y en un momento él dijo, estoy en apremio, no sé si irme con el Señor o quedarme porque todavía me necesita. Pero Pablo había entendido que lo más importante de su vida era hacer y realizar el propósito de Dios. De modo que ahora cuando usted haga su agenda para el año 2024,
coloque a Dios, ore, pídale dirección a Dios, coloque sus planes, incluso consígnelos, y Dios va a darle respuesta si es lo que usted está escribiendo y planificando, el propósito de Dios para su vida. Porque Dios, que quiere lo mejor para nosotros, como buen padre, Él irá apartando aquellas cosas que están en nuestro corazón o que están en nuestros proyectos y las va a cambiar por cosas mejores. ¿Qué fue lo que dije? Dios va a cambiar los planes que no son de su agrado por cosas mejores. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Cuando la mente del hombre está pegada al dinero, pues el dinero se vuelve el fin de la persona. El pastor Satirio dijo, el dinero es para usarlo. ¿Para qué es el dinero? Para usarlo. Y las personas para amarlas. ¿Para qué es el dinero? Para usarlo. Y las personas para amarlas. Cuando la mente del ser humano está apegada al dinero, entonces se invierten los valores. Se usa a las personas y se ama al dinero. ¿Cuántos recuerdan la caricatura de Rico McPato? Esa era en muñequitos, en historietas escritas. Rico McPato tenía un cuarto, una bodega donde tenía una montaña de monedas de oro. ¿Cierto? ¿Y qué hacía Rico McPato? Nadaba en las monedas de oro. Fíjese que eso no es inofensivo, eso es terriblemente nocivo, porque están sembrándole a un niño codicia, amor por el dinero. Aunque eso parece una caricatura o es una caricatura, muchos niños son deslumbrados desde pequeñitos por la codicia, y el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Entonces, mi mente y mi corazón no pueden estar apegados al dinero. No que el dinero no sea importante, el dinero es importante. Pero el dinero es para usarlo. Los bienes materiales son para usarlos. Un vehículo que el Señor te da, gloria a Dios. Mire, aquí tengo todavía el bono que me dieron para comprar mi vehículo. Estoy esperando. En estos días hablé con mi esposa y yo le dije, en enero la gente va a estar pelada y voy a poder comprar un buen carro más barato. Gloria a Dios. Porque sí necesitamos el vehículo, pero escúcheme, yo he podido movilizarme sin vehículo. Hay gente que cuando no tiene carro se paraliza. No, yo también sé andar en buseta, sé dejarme llevar, bendecirme por los hermanos que me llevan, gloria a Dios. Yo soy humilde y en esa humildad pues uno aprende a usar lo que tiene. Hasta en bicicleta yo también ando, tengo una bicicleta y no porque no tenga para el transporte, sino que bueno, hoy me quiero ir en bicicleta. Los días que han hecho paro los taxistas, me he ido en bicicleta al taller. Media hora me gasto desde mis casas hasta el taller a paso suave. De modo que las cosas son para usarlas y las personas son para amar. Entonces, en su agenda, cuando usted haga un plan, contemple eso, que lo que usted proyecte esté Dios de primero, las personas estén a su lado y los bienes que Dios va a dar sean para beneficio de todos. Porque cuando Dios bendice, lo bendice a usted y bendice a los que están al lado suyo. Amén. Ahora, el propósito divino determina la asignación en la vida del ser creado por Dios. Déjeme decirle algo. Usted no vino por casualidad a este mundo. Usted tiene un propósito definido en las manos de Dios. Cuando la gente no conoce el propósito, entonces da muchos tumbos, da muchos tropiezos, se golpea con barreras que encuentra porque no es el propósito de Dios. Y muchos perecen y pierden la vida buscando el propósito de su vida, porque no es el propósito de Dios. Pero cuando yo camino en el propósito de Dios, las cosas se mueven a un nivel diferente, porque Dios ha determinado para cada ser humano un propósito. Diga, Dios es Dios de propósitos.
Y aún hasta las cosas malas y adversas que nos sucedan, tienen propósitos en las manos de Dios. Ejemplo, hace 11 años me dio a mí un infarto, más o menos por esta época, de octubre, terminando un aniversario. Y nadie desea que le dé un infarto, ¿sí? Porque mi vida estuvo así de pasar a la eternidad. ¿Pero por qué estoy vivo? Porque Dios tiene propósitos. ¿Y sabe qué? El mejor seguro de vida que tú y yo podamos tener es tener propósitos en las manos de Dios. Cuando ya se cumplieron todos, ahí sí estamos listos para ser recogidos. Y eso también hace parte de los propósitos de Dios. Muchas veces hemos llorado por personas que han partido a la eternidad, y cuando hemos orado, Dios nos ha hablado y nos ha dicho, si lo hubiera dejado, se hubiera perdido. Mire qué misericordia de Dios tan grande. Dios recoge a una persona para que no se pierda. Y no es una, varias personas y varias situaciones hemos visto donde Dios nos ha hablado y nos ha dicho, lo he recogido porque no quiero que se pierda. Así de sencillo, hasta la muerte se vuelve un propósito en las manos de Dios. Porque todos vamos a morir algún día. Nadie es eterno en el mundo, como dijo el filósofo que falleció hace poco. Pero mientras yo camine en los propósitos de Dios, voy a tener asegurada mi vida. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Debemos aprender a caminar en las promesas del Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer? Aprender a caminar en las promesas del Señor. Cuando yo tengo un plan, cuando yo tengo una necesidad, cuando yo tengo una dificultad, es una preciosa oportunidad para que Dios me guíe. Así de sencillo. Mi esposa decía, y yo lo he dicho muchas veces, todavía no han sido descubiertas todas las cosas, y Dios tiene para sus hijos y sus hijas cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado y que ni siquiera nadie se las ha imaginado. ¿Usted lo puede creer? Hay negocios que Dios tiene reservados para gente de este pueblo en esta mañana, que nadie hasta el día de hoy se le ha ocurrido, y que Dios se la va a revelar, pero si usted se lo pide. Porque si usted no le pide, Dios no le va a dar. Aprenda a pedirle a Dios, y cuando usted le pida a Dios, pídale con concreción, con señales. Aprenda, pídale al Señor si quiere un vehículo, de qué color lo quiere, qué modelo, qué marca, etcétera. Si usted quiere una esposa que está soltero, pídasela como usted la quiere. ¿Será que para el Señor es imposible darle una buena esposa o un buen esposo? No, pídaselo, porque allí es donde está el éxito de ser dirigido por Dios. Mire lo que dice Génesis 28:15, por favor, en esto de aprender a caminar en las promesas del Señor. Génesis 28:15, ¿qué dice el texto? He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Déjeme decirle, atesore esta promesa para usted. Atesórela. Dios se la dijo a un hombre de Dios en su época, pero es también para ti. Dios tiene propósitos en ti y los cumplirá. Y pueda que vayas, pero vas a ir y vas a regresar en paz. Amén. Mire, a mí me agrada cuando las personas viajan o tienen que viajar y me llaman, pastor, voy a viajar a tal lado, para que usted ore por mí y para que me sostenga en oración. Ayer me llamó Cristian desde el aeropuerto, pastor, vamos para México, gloria a Dios, yo me quisiera ir si fuera en la maleta, pero ya que ustedes van, los bendigo, que vayan, que disfruten con la familia de América y que vuelvan en paz. Algo tan sencillo, no es que tengan que pedirle permiso al pastor para viajar, no, de ninguna manera, es hacerme partícipe de sus planes y recibir la bendición pastoral. Así de sencillo. Ahora, cuando yo pido la bendición de Dios, pues mucho más extraordinaria, porque acá hay promesas que Dios nos va a guardar y que nos va a bendecir y que vamos a poder ir y que vamos a poder regresar. Ahora,
La ausencia de Dios limita lo que se va a hacer, genera confusión y conflicto emocional. Cuando yo no consulto a Dios, puedo tener dificultades y puede generar conflictos emocionales en la persona y puede traer límite al alcance que yo pueda tener. Hay un texto que quiero tomar que está en Josué 9:27, por favor. Colóqueme Josué 9:27 y con este texto le doy una breve explicación de lo que es tomar decisiones, hacer planes sin consultar a Dios. ¿Qué dice Josué 9:3? Perdón, Josué 9:3. Josué 9:3. ¿Lo tenemos? Dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, siguiente, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, siguiente, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Siguiente. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Escúcheme bien, este texto está en la Biblia. Josué acaba de pasar el río Jordán, acaba de conquistar Jericó, fueron derrotados inicialmente por Jai, pero finalmente la derrotaron y ahora vienen unos embajadores vestidos con harapos a proponer hacer una alianza con ellos, eran los gabaonitas. Aquí dice el texto clarito que ellos usaron de astucia, es decir, se vistieron de ropa vieja, buscaron zapatos viejos, todo lo viejo, pan mohoso, para aparentar que venían de muy lejos y que en el trayecto se habían dañado la ropa, se habían dañado el calzado y que el pan se había vuelto mohoso. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios ya había entregado la tierra a Israel y ellos querían preservar su vida. Donde los gabaonitas no hagan esto, habían sido aniquilados como todos los demás pueblos. Pero ahora, ¿cuál es el quid del asunto? Que Josué y los principales de Israel no consultaron a Dios para hacer esta alianza, sino que se dejaron llevar por las apariencias. No consultaron a Dios, sino que se dejaron llevar por las apariencias e hicieron una alianza con los gabaonitas que fue piedra de tropiezo para el caminar de ellos de ahí en adelante. Porque al hacer alianza con ellos, y cuando ellos avanzaron, se encontraron que a menos de 2 días de camino estaba Gabaón, o sea que estaban cerquitica, fueron engañados, pero ya habían hecho una alianza y habían puesto a Dios por testigo. Y ellos tuvieron que cumplir la promesa y los gabaonitas fueron piedra de tropiezo para los israelitas y fuente de contaminación espiritual. Ellos los esclavizaron, los usaban como los que traían agua, los que traían leña, los esclavizaron. Pero al mantenerlos vivos fueron contaminación espiritual para el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que podemos sacar de aquí? Nunca hagamos una alianza con nadie si no la filtramos en la presencia de Dios, porque puede ser contraproducente o contaminación espiritual. Así de sencillo. Cuando no consultamos a Dios, los planes, en vez de resultar exitosos, pueden resultar en fracaso. Y usted mira la historia de Israel, y más adelante David tuvo que matar unos hijos de Saúl, porque los gabaonitas exigieron venganza, y en la ley de Moisés que ellos caminaban estaba escrito. Y después de que ahorcaron a los hijos de Saúl, porque los gabaonitas lo pidieron, hubo un cese de la calamidad que había en Israel. Si ellos no hubieran hecho esta alianza, no habían tenido todas esas dificultades. Para que aprendamos a entender que cuando se hacen planes o alianzas sin Dios de por medio, podemos tener muchos tropiezos. Amén. Ahora, es riesgoso no consultar a Dios.
hacer planes y consultar a Dios tiene muchos tropiezos. Lo ideal es que mis planes y propósitos coincidan con los de Dios. ¿Qué es lo ideal? Que mis planes y propósitos coincidan con los de Dios. ¿Y cómo sé yo si mis planes o propósitos coinciden con los de Dios? Pues los expongo, los escribo y los presento delante del Señor y espero su respuesta, su aprobación o su desaprobación. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay mucha gente que una negativa o un proyecto suyo es la mayor ofensa que puedan recibir. Hay gente que no acepta un no por respuesta. Y usted y yo debemos aprender que de Dios también puede venir un no por respuesta. ¿Qué fue lo que dije? De Dios puede venir un no por respuesta y es la mejor voluntad. Porque Dios puede estarme privando de algo terrorífico, terrible, cuando Él me dice, no, no vaya, o quédese quieto, ¿sí? Pero cuando yo lo hago en contra de esa voz que me dice, no vaya o quédese quieto, pues voy a tener pérdida. O cuando hago un plan sin consultar a Dios, me puede pasar lo que le pasó a los israelitas. Entonces, todas tus obras encomiéndalas a Dios. ¿Qué fue lo que dije? Todas tus obras encomiéndalas a Dios. Y que el afán del día no apague el propósito de Dios. Déjeme decirle algo que yo he tenido que experimentar continuamente. Cuando uno es cristiano en la iglesia, cristiano en la casa, cristiano en la empresa, cristiano donde quiera que vaya. Yo tengo en este momento una dificultad con el carro que ya chatarrizaron y fui a desvincularlo del sistema de pago de impuestos de la internación temporal y resulta que ya no hay oficina que le reciba a uno eso. O sea, o paga, o sea que el carro ya no existe y yo tengo que seguir pagando. Entonces yo les dije, pero señor, el carro está chatarrizado, el carro ya no va a funcionar más, aquí tengo las placas y tengo todo y las fotos. No, si usted me dice que el carro se lo robaron, inmediatamente se lo desvinculamos. Le dije, pero es que el carro no me lo han robado. Entonces diga que el carro se lo llevaron para Venezuela. Señor, el carro no se lo llevaron para Venezuela, el carro se desmanteló y está chatarrizado. Escúcheme, y muchas veces para salir del lío optamos por la ruta fácil. Decir una mentirilla piadosa que no es tal, porque eso va a traer consecuencias. Hay muchas bendiciones extraordinarias de Dios que van a depender de que digas la verdad siempre a una costa de sufrir pérdida. Pero lo que Dios tiene para ti es mayor. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Entonces, ¿qué hacer para que mis planes y propósitos coincidan con los de Dios? Primero, diga primero, obedecer la palabra de Dios que trae a través de sus siervos. ¿Qué es lo que debo hacer? Obedecer la palabra de Dios que trae a través de sus siervos. Segundo, someter mis planes y propósitos a Dios activa la protección de Dios. Diga, cuando yo someto mis planes a Dios, se activa la protección de Dios sobre mi vida. Colócate en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y aprende que tus planes son buenos, pero serán excelentes si Dios los aprueba. Levanta tus manitas al cielo. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Dios de los cielos y de la tierra. Padre, en esta mañana, después de haber oído el consejo de tu palabra, en nuestro corazón atesoramos tu palabra y proponemos ser guiados por ella, confiar solamente en ti y colocar delante de ti nuestros planes y propósitos, nuestros proyectos, nuestros anhelos, pidiendo tu dirección y tu protección. Señor, perdónanos si hasta el día de hoy hemos tomado decisiones y determinaciones sin consultarte. Perdónanos, Señor, porque muchas de nuestras equivocaciones y tropiezos han sido producto de no consultarte o aún de no esperar tu respuesta.
sino pensar que es lo que a ti te agrada y hemos hecho cosas de las cuales después nos arrepentimos y hasta muchas veces te hemos culpado. Señor, perdónanos. Te pedimos, Señor, en este año que está terminando, que en nuestro corazón quede atesorada tu palabra y que tus propósitos con los cuales tú nos creaste se